Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la mesa de cierre del cuarto workshop en propiedad intelectual para estudiantes de la maestría en propiedad intelectual. Este es un evento que venimos desarrollando ya hace 4 años y que una de las actividades que tenemos son mesas abiertas al público para que no solo los estudiantes puedan compartir algunas investigaciones y algunos debates entre ellos, sino también el público en general. Esta mesa de lujo, diría yo, está compuesta por una serie de participantes que ahora Mariela Borgarello los va a presentar. Mariela es profesora de la casa y va a ser la encargada de la coordinación general del evento y de las presentaciones de los y las ponentes. A los que están escuchando, les pedimos que si mientras están escuchando las presentaciones tienen dudas, inquietudes, comentarios o preguntas para hacer, las escriban en el chat que las vamos a recoger y al final de las exposiciones, en todo caso, vamos a hacer una ronda de conversación y de respuestas. Mariela, es todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a Flaxo, la maestría en propiedad intelectual, a Sol Terlisi, que es la coordinadora académica, a Rocío también. Y para mí es un honor estar aquí con ustedes, coordinando esta mesa redonda, cuyos participantes ahora voy a presentar por orden alfabético. Está el doctor Carlos María Gallo, quien es abogado por la Universidad de Buenos Aires, experto en propiedad intelectual e industrial en Apellanis O'Farrell, exdirector nacional de marcas en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Asimismo está la escribana Fernanda Gianfagna, de la República Oriental del Uruguay, escribana pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Uruguay. En el año 2000 ingresó como becaria de la Facultad de Derecho en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay, y actualmente está a cargo de la División Gestión Tecnológica. En el año 2014 cursó la maestría regional en propiedad intelectual organizada por la Universidad del Austral, la OMPI y el INPI de Argentina, obteniendo el título de Magíster en propiedad intelectual, y fue la primer tesis de maestría, la de Fernanda, que yo dirigí. Por eso para mí es un gusto muy especial que ella esté aquí, como por supuesto que todos ustedes estén aquí. Asimismo está Verónica Gómez, quien es abogada por la Universidad Nacional de Córdoba, tiene un posgrado de asesoramiento jurídico de empresas de la Universidad Católica Argentina, es magíster en Derecho y Economía por la Universidad Torcuato Di Tella y actualmente cursa una maestría en Administración de Empresas en dicha universidad. En el año 2016 trabajó en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y a partir del 2019, tras su paso por la Secretaría de Simplificación Productiva del Ministerio de Producción de la Nación de la República Argentina, ingresó a la Dirección Nacional de Marcas del INPI, donde se desempeña como coordinadora del equipo de resolución de oposiciones. Luis Augusto López Paulino, de Brasil, tiene una formación de grado y posgrado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, integra el estudio jurídico Daneman Siemsen, cuya clientela comprende diversos sectores entre los que se encuentra el farmacéutico en particular y el sector automotor. Tiene actuación profesional en el área de litigios, en materia de marcas, patentes, derechos de autor y competencia desleal, y es miembro de diversas asociaciones, entre las cuales se encuentra la Asociación Brasilera de Agentes de la Propiedad Intelectual, entre otras. Y el licenciado Eduardo Sanchirico es licenciado en Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del Salvador, de Argentina,
Es jefe del Departamento Técnico Químico de la Administración Nacional de Patentes del INPI Argentina, que comprende las áreas de química orgánica, farmacia y biotecnología desde el año 2013, y fue entre 2010 y 2013 coordinador del área química orgánica, y entre 2003 y 2010 examinador técnico de patentes. Ha realizado cursos en materia de propiedad industrial en los más diversos países del mundo y oficinas del mundo, y es profesor invitado de la materia Jurisprudencia Regional de Marcas y Patentes, que hace muchos años, desde el año 2008, se da en Flaxo, y es un seminario que está a mi cargo, y también junto con Eduardo y con Sol estamos proyectando la realización de una investigación en materia de marcas farmacéuticas. Muchísimas gracias a todos por su presencia, y la dinámica de esta mesa redonda es que van a exponer aproximadamente durante 15 minutos sobre temas que hemos considerado temas actuales en materia de marcas y patentes. El licenciado Eduardo Sanchirico se va a referir a un criterio fundamental en materia de patentes, que es el de la novedad y el de la divulgación inocua, que fue esclarecido a partir de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Fernanda Gianfagna va a hablarnos de su experiencia en materia de propiedad intelectual a partir de un estudio de caso en el que ella profundizó, donde aparecen claramente involucrados temas de salud y propiedad intelectual, tales como los relacionados con marcas de tabaco. Y asimismo nos va a comentar cuál es la experiencia de Uruguay en materia de resolución de oposiciones. Verónica Gómez, quien está a cargo de ese área en la República Argentina, en la Dirección Nacional de Marcas, nos va a hablar de la experiencia como coordinadora de ese área y de los cambios que significó y del desafío que significó realizar una tarea que antes se realizaba en el marco de la Justicia Civil y Comercial Federal. El doctor Carlos Gallo, quien fuera director de la Dirección Nacional de Marcas, también nos va a hablar de ese tema y de todo el importante cambio que significó en la gestión del Instituto Marcario la resolución de oposiciones en el ámbito administrativo. Y el doctor Luis Augusto López Paulino nos va a comentar un caso jurisprudencial muy interesante relacionado con la declaración de inconstitucionalidad de una norma de la Ley de Patentes de Brasil, que es una cuestión sumamente actual, y realmente nada mejor que tener una aproximación y que se nos ilustre sobre ese tema por parte de un nacional de ese país. Por favor, le doy la palabra a Fernanda Gianfagna, de la República Oriental del Uruguay. Bienvenida, Fernanda, y te escuchamos. Muchas gracias, Mariela. Muy buenas tardes para todos. Un gusto estar con ustedes y muchas gracias nuevamente por la invitación para integrar esta mesa de redonda y a Flaxo. Bueno, si querés comienzo más o menos lo que hicimos, lo que trabajamos juntas en el 2014, que fue el trabajo final de tesis de la Maestría Regional en Propiedad Intelectual de la Universidad Austral. Tuve la suerte de que la doctora Mariela Borgalero la dirigiera, por recomendación de Adolfo Dudelsack, de Gustavo Scholz, de Andrés Sánchez Herrero, y me dirigió en esta nota fallo, que era relacionada a una acción de nulidad iniciada por la empresa Philip Morris contra el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Ese fallo lo seleccionamos, junto con Mariela, entre otros, que en la oficina me proporcionaron, dado los temas que en el Uruguay en esa época se estaban manejando y estaban dentro de la agenda de propiedad industrial de la oficina también. Uno de los temas importantes era la demanda
en contra del Estado uruguayo por parte de la tabacalera Philip Morris, y también la otra pata de la nota fallo es la posibilidad que tenía la oficina de empezar a hacer una actualización de unas directrices de examen de marcas de la DNPI, dado que las que tenían eran muy viejas y casi no eran utilizadas por los examinadores de marcas, debido a que estaban desactualizadas, obviamente. La demanda en ese momento de la tabacalera contra el Estado uruguayo se basaba en lo que ella entendía era una violación de un acuerdo de fomento y protección recíproca de las inversiones, ¿sí? En Uruguay estaba exigiendo que retirara del mercado 7 de sus 12 productos y también obligaba a aumentar en un 80% la superficie de los paquetes de cigarrillos dedicados a los mensajes sobre los riesgos del tabaco para la salud, ¿sí? Entonces inició esa acción y estaban todavía en negociaciones con la tabacalera. En este fallo específico, la marca contenía lo que era la palabra green, por la que concluimos que se estaba utilizando a lo verde dentro de la clase de inicio 34, que están los cigarrillos, el tabaco, como dando una idea de que era un tipo de cigarrillo menos nocivo para la salud en comparación con otros que la empresa estaba ofreciendo, ¿no? O de otras empresas. El otro punto que habíamos tocado era la necesidad de que los examinadores contaran con esas directrices actualizadas y emitidas por la DNPI, dado que el examinador de marcas obviamente está embebido de una subjetividad y las directrices lo que garantizan es al administrado cierta certeza en cuanto a cómo actuaría la oficina en determinados casos concretos, ¿no? Y también serviría a los propios examinadores de marcas como un documento de consulta diario para apoyarse para resolver ciertos casos concretos, obviamente. Finalmente, no es a raíz de esta nota fallo, que después fue publicada y todo, la oficina emitió efectivamente una guía de examen y procedimientos de signos distintivos en noviembre del año 2018, la cual aún se sigue utilizando por la oficina, es decir, tal vez también necesitaría un poco de actualización de la misma. En cuanto al segundo punto que Mariela me solicitó que más o menos expusiera, es en cuanto a las oposiciones marcarias en la normativa uruguaya. Estas oposiciones marcarias actualmente se pueden interponer por parte de los terceros y también pueden existir oposiciones de oficio, ¿sí? En nuestra oficina, desde el año 99, que tenemos la ley 17.011, los artículos 4 y 5 establecen nulidades absolutas y relativas. Entonces, la oficina de oficio se puede oponer y también los terceros, luego de publicada la marca en el boletín de la propiedad industrial. Tiene 30 días corridos para oponerse. En el caso que exista oposición de oficio o de terceros, esta se resuelve en la vía administrativa, es decir, dentro de la misma DNPI, que es una dirección nacional del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Entonces, se estudia en la asesoría jurídica de la propia DNPI esa oposición de oficio de terceros y la dirección va a resolver a favor o en contra del opositor, ¿sí? Y el opositor, si se resuelve en contra, o el titular, en caso de que fuera solamente una oposición de oficio, puede recurrir esa resolución de la dirección. ¿Con qué tipo de recursos? Recurso de revocación y de jerárquico en subsidio. Se interponen conjuntamente. El recurso de revocación se resuelve por el área de recursos, que también está bajo la órbita del área de asesoría jurídica. La dirección toma esa resolución, el recurso también, y se eleva el jerárquico, que se interpuso en subsidio, al Ministerio de Industria, Energía y Minería, ¿sí? Emite la resolución el Ministerio de Industria, y la última vía por la que se puede atacar esa resolución es por la acción de nulidad, que también se resuelve en la vía administrativa, pero en un tribunal
que se llama Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es decir, no está en la órbita del Poder Judicial, sino que es el TCA del Uruguay. En cuanto a las marcas que se están solicitando en la clase 5 del nomenclator, siempre los examinadores de marcas, desde siempre, no solo desde las guías de examen y procedimientos de signos distintivos del 2018, consultamos lo que es la lista de medicamentos o las INN-DCI de la OMS, que incluyen esos nombres genéricos, sustancias médicas y farmacéuticas que por ese carácter genérico no se pueden monopolizar por ningún titular marcario. En ese sentido se consultan esas listas antes de proceder a conceder o denegar o conceder con derechos privativos o sin derechos privativos ciertos términos dentro de la denominación marcaria del conjunto marcario. En ese sentido, lo que establecen dentro de la clase 5 es que cuando se tratan de productos de esta clase, siempre se debe tener presente que se está involucrando la salud humana y la seguridad de los consumidores. Entonces se tiene especial atención en estos productos que lleguen a identificar la clase 5, y especialmente dentro de la clase 5, que tiene otras cosas, los productos farmacéuticos. Y entonces también, obviamente, se aplican, y lo saben, y lo aplican dentro de los casos concretos en el área jurídica, y también marcas primarias, temas relevantes como la potencialidad dañosa del producto, si es de venta libre o bajo receta, y si se puede adquirir únicamente en farmacias, o es de venta libre en otros canales de distribución, ¿sí? Dependiendo del caso, es con la restricción o no con la que se aplica la posibilidad de oponerse de oficio o de conceder con derechos o sin derechos privativos ciertos términos dentro de la resolución de concesión de la marca, ¿sí? Por general se redacta la resolución final de la marca por el conjunto, si es un conjunto marcario, obviamente, varias palabras o un logo incluido, por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos tal, tal y tal. Y se aplica lo que se llama el artículo 7 de la ley 17.011. Después, no sé, Mariela, si querés que toque algún otro tema, pero creo que en líneas generales, para no extenderme mucho, Perfecto. eran los puntos que teníamos que tocar sobre el tema. Sí, yo te agradezco mucho, Fernanda, porque hay una situación particular que se dio con el trabajo de tesis de Fernanda, en donde por primera vez, en lo que era mi experiencia en particular sobre el tema marcario, apareció enlazado el tema de la salud, el tema de un término como la palabra green asociado a lo ecológico y a lo saludable, cuando sabemos que el tabaco es algo perjudicial para la salud. Entonces, esa temática es una temática que en mi caso particular luego disparó el interés por otros temas, en particular de las marcas de los productos farmacéuticos, con los cuales actualmente, bueno, estoy muy involucrado, y me interesaba mucho que Fernanda nos ilustre acerca de la situación en Uruguay, que además te agradezco en particular cómo te has extendido sobre el tema, y quiero también destacar al respecto que está presente en esta reunión, se ha unido Freddy Sánchez Merino de Colombia, quien es el autor de un trabajo que se llama Marcas de Productos Farmacéuticos, un remedio para su regulación, con quien yo me he puesto en contacto ya desde hace un tiempo, cuando leí su excelente trabajo, que hizo referencia a algo que también hizo referencia Fernanda en su exposición, el tema de las marcas de productos farmacéuticos y el impacto sobre los pacientes eventualmente, sobre también la seguridad de los pacientes, por el que el tema de la confundibilidad tiene otro rango.
Y realmente Freddy hace un análisis muy interesante que tiene puntos en común con lo que ha mencionado Fernanda, así que quería destacar la claridad de tu exposición y agradecer también la presencia de Freddy, cuyo trabajo es objeto de charlas también con el licenciado Eduardo Sanchirico, que es licenciado en Ciencias Químicas, con el cual también estamos conversando este tema, al igual que con Sol. Muchísimas gracias, Fernanda, y Gracias a ti, Mariela. y vamos a seguir entonces también con los temas de marcas a cargo del doctor Carlos María Gallo. Bueno, ahí me desilencié. Bueno, un poco lo que me pidió Mariela es que hablara sobre el sistema de oposiciones argentino, las modificaciones que hubo y los problemas actuales que está teniendo. Voy a tratar de no pisar a Verónica, pero no sé qué es lo que va a hablar Verónica, así que lamentablemente tendrá que improvisar ella, pero bueno. Entonces, sí, creo que es lo mismo, pero vamos a hacerlo. No, yo voy a hacer hincapié de otro lado. Dale. Argentina, tanto en la ley 3975 de 1900 como en la ley 22362, tenía un sistema por el cual era un sistema muy sui generis. Cuando alguien presentaba una solicitud de marca y alguien se oponía, esa oposición trababa el trámite de la marca. Trababa el trámite de la marca. El INPI no se analizaba el fundamento. Uno se podía oponer porque no le gustaba que la gente que se llame Fernández de apellido tenga marcas. El fundamento podía ser cualquiera. Bastaba presentar una oposición para que se trabara el trámite de la marca. El INPI, en el estudio de fondo, le citaba como antecedente la oposición, con una vista de oposición al solicitante, y ahí empezaba un plazo de 1 año para que solicitante y oponente se pusieran de acuerdo amistosamente, o pudieran ponerse de acuerdo amistosamente, para solucionar la oposición y conseguir un levantamiento amistoso de la oposición en base a alguna negociación. Negociación que podía ser, excluyo tales productos, limito a tales productos, me comprometo a no destacar tal palabra, lo que fuere. ¿Qué pasaba? Si pasaba ese año tenía sentido, porque era una época en la cual la conversación con los oponentes y con los clientes, tanto del solicitante, de los agentes de marcas del solicitante, como de los agentes de marcas del oponente, muchas veces era por carta. Y a veces era un cliente de Estados Unidos que pedía una marca acá, y el oponente era un cliente australiano con un estudio australiano. Entonces era carta va a Estados Unidos, carta vuelve a Estados Unidos, carta va a Australia, el australiano le consultaba al cliente, volvía para acá, y 5 o 6 intercambios así, y el año pasaba volando. Pero ¿qué pasaba? Al vencer el año, si no se había obtenido el levantamiento, y esto era algo raro, la marca se declaraba abandonada, salvo que antes del vencimiento del año, quien había pedido la marca iniciara una demanda judicial contra el oponente, para que un juez federal declarara fundada o infundada la oposición. Estos juicios seguían el trámite del procedimiento ordinario, y no era poco habitual que en promedio duraran 4 años o más. En consecuencia, y además es algo muy caro, ¿qué pasaba? Muchísimos solicitantes no iniciaban la demanda por los altos costos que tenía y se quedaban sin marca. Esto tenía un efecto muy negativo en el sistema marcario, porque cuando alguien presentaba una solicitud y le pasaba esto, directamente abandonaba la idea, seguía usando la marca de hecho a ver si nadie lo frenaba, y los próximos emprendimientos que hacía él, sus familiares o amigos, les sugería encarecidamente que no presentaran la marca. Por todo, era básicamente una máquina de impedir el sistema en sí como estaba organizado. Tenía cosas muy buenas. El hecho de tener una jurisprudencia de jueces durante más de 100 años
hizo que tuviéramos una jurisprudencia de lujo sobre ese tema, y que se recibieran instituciones mucho antes de que se generalizaran en muchas partes del mundo, como la protección de la marca notoria, las excepciones al principio de especialidad por conexión de clases. Realmente fue una muy rica jurisprudencia, pero el sistema era ineficiente. A mí me tocó trabajar con Verónica, que ella estaba en la Secretaría de Simplificación, y lo que se buscaba era simplificar el trámite. Simplificar tanto en el sentido de acelerarlo como de hacerlo más simple. En casi todas partes del mundo, las oposiciones, el oponente presenta la oposición, se corre un traslado al solicitante que contesta y el instituto o la oficina de marcas resuelve. Pero no podíamos salir de un sistema judicial de años, con pruebas, alegatos y todo, que duraba añares, para pasar de golpe a algo que fuera un traslado administrativo y que resolviera el INPI. Era demasiado innovador eso. Entonces se pensó hacer un sistema más intermedio, pensando que la gente se acostumbre a ese nuevo sistema, para después tal vez dar en el futuro una nueva vuelta de tuerca y apuntar a un sistema más similar al que ocurre en casi todos los países del mundo. En ese entendimiento se dictó un decreto de necesidad de urgencia donde se modificó el sistema de oposiciones. Ahora, en primer lugar, la oposición no traba la solicitud de marca. En segundo lugar, se mantuvo el plazo amistoso. Casi ningún país tiene este plazo amistoso de negociaciones, pero se mantuvo ese plazo amistoso de negociación entre solicitante y oponente, pero se redujo a 3 meses. Y vencidos los 3 meses, ya dejó de considerarse abandonada la solicitud de marca. Y la filosofía que estaba atrás era que si alguien entendía que la marca solicitada le infringía un derecho, se defendiera poniendo el dinero que correspondía para defender sus intereses. Y estábamos convencidos de que este cambio lo que iba a hacer era, en primer lugar, mejorar con el tiempo el fundamento de las oposiciones, porque muchas veces en el sistema anterior las oposiciones se presentaban al solo efecto de trabar la solicitud, nada más, y tenían unos argumentos ridículos, pero como ahora, vencidos esos 3 meses, la marca no se considera más abandonada, sino que el INPI va a notificar al oponente para que diga si mantiene la vigencia de la oposición o no, con la posibilidad de ampliar fundamentos. Va a tener un plazo de 15 días hábiles. No me voy a detener en los detalles demasiado puntuales, que seguramente Verónica se explayará mucho más que yo. Pero la idea es que el oponente pueda ampliar fundamentos, ofrecer prueba de todo tipo, es muy amplio. Esto es el híbrido con el sistema judicial. De eso se le iba a dar traslado al solicitante por 15 días, y contestar o no, porque se presuponía que quien solicitó una marca y pagó la tasa por la solicitud, tiene interés en obtener el registro de la marca. No se puede presuponer tácitamente un desistimiento de la solicitud. Pero eso venía una etapa de prueba, una mini etapa como si fueran alegatos, que se llaman argumentos finales, también voluntarios, y después el INPI resuelve la oposición, no la marca, la oposición, ve si es fundada o infundada. Y eso puede ser apelado mediante un recurso directo a la Cámara Federal, como era la vieja apelación de la sentencia de primera instancia. Y la Cámara resuelve si confirma o revoca lo dicho por el INPI. Esto tuvo un poco lo que yo vi en la dirección y lo que yo veo de afuera hoy, tuvo mucho éxito en 2 o 3 temas. Primero, aceleró los plazos de tramitación de marcas.
No estoy hablando puntualmente de eso porque con la pandemia todo el mundo se atrasó. El año pasado entiendo que se presentaron como 107.000 marcas en Argentina, son menos que las que presenta Brasil, pero son un montón. Pero el tema era que ya no estaba ese año, el sistema de oposiciones era más ágil, y sobre todo no se producía ya el efecto de que el solicitante perdiera la fe en el sistema y volvía a registrar marcas. Y a la vez bajó la cantidad general de oposiciones presentadas, porque el oponente ya sabía, yo no sé hoy cómo será ese número, porque el número de hoy no lo tengo, pero fue un número que seguimos en su momento, y había bajado, que era uno de los objetivos, porque la idea era que nadie iba a presentar una oposición ridícula solo para frenar algo, para obstaculizar algo, si después tenía que volver a poner dinero para mantener la oposición y habilitar una instancia de resolución de la oposición. Y con todo ese sistema, las oposiciones empezaron a estar mejor fundadas. Mejor fundadas no significa que todas las oposiciones se les dé curso de oposición fundada. Significa que los argumentos ya no son tan ridículos como a veces existían antes. No es un ejemplo concreto, pero les va a poner la idea. Si alguien tenía la marca Pajarito y alguien pedía la marca Nido de Pájaro o Nido, se podían oponer porque los pájaros viven en los nidos y alguien puede hacer esa asociación. Eran realmente muy insostenibles. Pero como el solicitante perdía la marca, no les preocupaba, la plata la tenía que poner el solicitante. Sin embargo, eso fue lo bueno. Sin embargo, tuvo un aspecto negativo. No negativo en sí, el sistema funciona. Pero lo cierto es que con todas estas nuevas normas eso funcionaba muy bien en expediente papel. Pero en los expedientes electrónicos que hay ahora, esto se notifica por boletín. El traslado al solicitante, digamos que el oponente mantuvo la oposición y amplió fundamentos. Ahí truca el expediente, le va a Verónica y dan traslado al solicitante. Ese traslado se notifica por boletín de marcas. El boletín de marcas no es el boletín oficial, es un boletín que sale los miércoles. Y lamentablemente no es el periódico más leído los miércoles a la mañana del desayuno por la población argentina. Digamos que nadie lo lee. Entonces, el solicitante que no tiene un agente de marcas, el que vive en Jujuy, en Formosa, en Santa Cruz, y pidió su marca porque es un emprendedor, nunca se entera de ese traslado. Lógicamente, no lo va a contestar, pero eso no le hace perder el derecho. El INPI va a resolver igual. Pero tal vez se le podría dar una vuelta de tuerca al sistema. Y se podría hacer que el solicitante, que se le dé un traslado al solicitante, para que manifieste si quiere que la oposición sea resuelta. Porque en muchos casos pueden desistir, pueden haber perdido interés. Y sin embargo, la división de oposiciones o el sector de oposiciones, igual, como no existe esa posibilidad, igual tiene que resolver todos los casos. Entonces están sepultados de trabajo, porque el volumen, pese a que bajaron la cantidad de oposiciones, sí quedó más alto la cantidad de oposiciones que entran a resolver respecto de las demandas judiciales que había antes. Entonces, la idea sería tratar de hacer más eficiente ese traslado. Si lo contesta, lógicamente sabemos que es que hay un interés del solicitante en que se resuelva, porque contestó el traslado. Ahora, si no lo contesta, no sabemos si no se enteró, no sabemos si se notificó de otra manera o no sabemos, que podría ser un aviso por mail, no sabemos si está interesado en que se resuelva o si solamente no contestó porque nunca se enteró. Y eso podría simplificar la cosa.
está habiendo un poco de ruido con el tema de la prueba, porque lógicamente todos los abogados, yo tuve la suerte de estar en las tres patas del banco. Yo estuve en la parte administrativa como director de marcas, soy abogado de marcas litigante, y además trabajé 10 años en la justicia de marcas, la justicia federal. Entonces lo vi a los problemas desde los tres lados. Y la gente que maneja esto automáticamente piensa como un abogado en un juicio. Entonces ofrece prueba de cualquier tipo. Sería bueno que de acá a un tiempo tal vez se modifique el procedimiento y presentada la oposición, tal vez que no sean 30 días para oponerse, como es hoy, sino que sean 60 días para oponerse, pero que se le corra un traslado al solicitante, tal vez por otros 2 meses, 3 meses, y que conteste con absolutamente toda la prueba que tengan, no para producir prueba, no para testigos, para exhortos diplomáticos a países del exterior, para peritos contables, no, que acompañen prueba documental. No es necesaria una pericia contable, que acompañen una certificación contable de que la marca se usó. ¿Se puede falsificar? Claro que se puede falsificar, pero se está cometiendo un delito. Y si los agarran, le van a sacar la matrícula al contador que lo hizo y pueden tener un delito penal. Ganar un delito penal por eso. Y que, corrido ese traslado, solamente con eso, el INPI resuelva. Y que eso sí sea apelable. Tal vez se aceleraría mucho. Se podría indicar que, yo lamento mucho que no se lea el boletín, pero es la manera oficial de dar a conocer las resoluciones, y si el solicitante no dice que la mantiene, que quiere que se resuelva, o no contesta el traslado, se podría exigir el pago de una tasa muy chica para el solicitante, porque si no pagó la tasa, sí se lo puede tener por desistido de la solicitud. En cambio, si no se le pide el pago de la tasa, no se puede presuponer que el silencio es un desistimiento de la solicitud. Pues la renuncia a los derechos no se supone, no puede ser tácita. Entonces, una vuelta de tuerca así podría acelerar el trámite bastante, podría simplificar el trámite, la carga de trabajo al sector de oposiciones, y le pondría reglas claras a todos los abogados que siguen creyendo que están litigando en un tribunal y que quieren acompañar 3 millones de pruebas, muchas veces ridículas. Porque, como bien decía Ramón Falcón en sus clases de Derecho Procesal, la parte más importante de una demanda o una contestación de demanda es un capítulo que se debería llamar cosas que no sirven para nada, pero el cliente quiere que estén. Como por ejemplo, cuántas fábricas tiene en Uganda, cuántos empleados tiene en Mendoza, y no hace nada a la comparación. Porque el 99% de las marcas de las oposiciones se basan en confundibilidad. Hay algunos casos únicos o diferentes, pero son muy pocos. La gran mayoría se basa en eso. Así que creo que, en resumen, el sistema mejoró el estado anterior, lo abarató, lo aceleró. Hubo una resistencia muy grande al principio por parte de los agentes de propiedad industrial. Yo soy agente de propiedad industrial, con matrícula suspendida todavía, porque todavía no hace 2 años que dejé de ser director, pero sí, vencida esa primera resistencia, se fueron dando cuenta que el sistema era práctico, pero todavía se puede hacer mejor. Pero no podíamos saltar de un sistema totalmente judicial a un sistema totalmente diferente, porque ahí hubieran planteado la inconstitucionalidad de todo, porque si hay algo que son los abogados argentinos, son belicosos por el hecho de ser belicosos. Así que, y me incluyo. Bueno, les agradezco mucho. Si tienen alguna duda sobre esto, esta fue la apreciación desde la modificación, el problema que había antes, la solución que había que darle, cómo se implementó, cuál era la idea para continuar. No sé si se continuará o no, pero podría ser bueno que se continúe en algún momento, este gobierno, el que viene o el otro. Y
Y señalar que realmente el INPI está haciendo muchas cosas por esto, porque tampoco tiene recursos ni demasiada gente, y están realmente sepultados con muchísimo trabajo por estas cosas. Así que bueno, muchas gracias y a disposición de las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias, Carlos. Realmente es muy interesante ver un tema desde ese lugar tan especial que lo ve alguien que estuvo en la justicia, que está hoy en el sector de los abogados litigantes y que además fue director de marcas. Me pareció muy, muy ilustrativa tu presentación, y además que es una presentación que habla del pasado, muy interesante también el tema del plazo del año, ¿no? No nos tenemos que olvidar que hoy el comercio electrónico y las comunicaciones electrónicas y hace que todo sea mucho más veloz, y de alguna manera el sistema de marcas, me parece, con este tipo de ayornamientos, puede competir con más agilidad frente a nombres de dominios y a un mundo interconectado que si no las marcas quedan como muy alejadas en tiempo y las resoluciones tardan demasiado y la vida sigue por delante, la vida y el comercio. Así que muchísimas, muchísimas gracias, y ahora le doy la palabra a Verónica Gómez, quien va a continuar ilustrándonos sobre este tema tan interesante, tan nuevo y tan actual. Bueno, muchísimas gracias a todos, Mariela, especialmente a vos por invitarme. Bueno, la verdad es que gracias, Carlos. Los temas que vos hablaste no lo tenía sobre la mesa para explicarlo con el nivel de detalle con el que lo haces vos. Tu conocimiento, la verdad, a mí me supera. Soy una persona mucho más joven y mucho más práctica en ciertos aspectos. Entonces, lo bueno es que nos complementamos. Trabajamos junto con Carlos muchos meses, pues no sé, no podría decir cuántos porque no saqué la cuenta, pero fueron muchos meses de trabajo en conjunto. Y creo que logramos hacer un buen equipo. Participaron muchas personas de este trabajo. Y bueno, como voy a empezar un poco y voy a ir complementando lo que él fue diciendo. Primero voy a dar un marco general. Si bien antes de sumarme al INPI yo estaba en la Secretaría de Simplificación Productiva, que es fue una subsecretaría, hoy ya no existe, que se creó en el gobierno anterior y con la finalidad de simplificar los procesos administrativos para beneficiar al administrado, ¿no? Era simplificación para reducción de tiempos, básicamente de plazos, ¿sí? A favor del administrado. En este marco general que abarcó a toda la administración pública nacional, ¿sí? El INPI no fue ajeno, ¿sí? Entonces en 2018 a través de un decreto se modifica el artículo 16-17 de la ley de marcas, en donde de alguna manera se trae hacia sede administrativa lo que es la resolución de las oposiciones, ¿no? Entre otras cosas, pero lo que nos compete a nosotros es las oposiciones. Entonces, en este marco de simplificación general, se incorporaba lo que era TAT y GDE, o sea, un sistema de trámites a distancia, ¿sí? y una forma de tramitar de manera digital. ¿Sí? Ahí ya empezaron un poco las primeras complicaciones, porque era un sistema que se tenía que ir adaptando a las necesidades de cada sector, y las necesidades de cada sector muchas veces eran tan distintas que era muy difícil como adaptarlo, ¿no? Y eso llevaba mucho tiempo. Cuando yo me sumo al trabajo que estaba llevando adelante el INPI, que ya estaba con reglamento y demás, había un equipo formado de manera interna. Yo me sumo a coordinar el equipo, si bien ya estaba trabajando con el INPI antes, en agosto de 2019. Ahí había equipo, que ya hacía un año que Carlos y Hernán y otras personas que compusieron el equipo en ese momento habían seleccionado y habían estado formando durante un año. El sistema se estaba también adaptando, ¿sí? El sistema, me refiero al sistema electrónico, el sistema con el que nosotros damos los traslados, ¿sí? Hacemos las vistas y demás, se estaba adaptando a todo esto. Entonces, bueno, el primer desafío fue, yo le decía un poco a Mariela, esto fue como vivir en la casa mientras uno la va construyendo, ¿sí?
fue caótico en ese sentido. Por un lado era gestionar un equipo de personas, o sea, personas con todo lo que eso involucra, anexarle un procedimiento nuevo, ¿sí? Que nadie conocía, que nadie había transitado, era un camino que estaba por hacerse de alguna manera, y un sistema. Entonces eran 3 patas, sí, que uno tenía que ir, con las que ir danzando, ¿no? Entonces, de a poco con Carlos, con Hernán, incluso con Fer, Mariela, muchas personas que participaron, porque por un lado la participación en la formación del equipo, en la capacitación, ¿sí? Y por otro lado en ir puliendo cuestiones de procedimiento interno de cómo sacar o emitir vistas, o qué iban a decir las vistas, o sea, de ese punto más operativo, ¿no? Incluso teníamos que empezar con las redacciones de los dictámenes, cómo iba a ser ese dictamen, ¿sí? Se miraron a otras oficinas, sí, incluso creo que la que más seguí en ese momento fue la Indecopy. Obviamente, si ustedes ven, es muy distinto, pero no, digamos que la inspiración fue en Indecopy. Después, adaptarlo a nosotros era, de nuevo, ¿no? Simplificarlo, llevarlo a una idea de sencillez sin perder contenido, ¿sí? Entonces, en eso es como se fue puliendo, se fue sacando, y sobre todo con vistas en la eficiencia y en poder hacerlo rápido y hacerlo bien, ¿no? Entonces, si ustedes pudieran ver cómo empezamos y cómo terminamos, la verdad es que fue un trabajo que se hizo internamente muy, muy rápido, ¿sí? Y no por eso menos complejo, ¿no? De hecho, me acuerdo de con Carlos, cuando empezamos, no teníamos mucha fe de que para diciembre, era agosto, ¿no? Estábamos empezando en agosto, de que para diciembre se pudieran firmar los primeros dictámenes, ¿no? Entonces el desafío era muy, muy grande, de verdad. En relación a mí me pasó unas preguntas, Mariela, por eso las voy viendo. En relación a la complejidad, o sea, ¿cuál fue el tema más complejo que nosotros tuvimos que abordar? Definitivamente fue la formación del equipo en simultáneo con los ajustes de sistemas y la estandarización de los procesos, ¿no? Esa simultaneidad entre personas, proceso y tecnología fue lo más complejo. O sea, definitivamente, y fue, creo también que haber estado a la altura de las circunstancias lo que hizo que para, ¿cuántos fueron? 3 meses estuviésemos ya viendo los primeros dictámenes, porque entre que nosotros empezamos a escribir los primeros dictámenes y se publicaron, incluso pasaron meses, ¿no? O sea, digo, nosotros estábamos por adentro bastante más adelantados de lo que podíamos mostrar, pero sí queríamos que cuando se mostrara algo, no cabiera duda de que estaba bien hecho, ¿no? ¿Sí? Entonces íbamos dando como hacia afuera pasos como lentos pero seguros, y adentro se estaba como, la máquina trabajaba full, los recursos sinceramente como en el Estado siempre pasa, son escasos, ¿sí? Nos hubiese gustado tener más personas disponibles de las que teníamos, o un sistema que funcionase con que uno pida una modificación y para el día siguiente esté, ¿no? Esas cosas que a uno le encantaría tener disponibilidad y de repente no lo puede tener. Entonces el desafío de jugar con recursos escasos era un condimento, ¿no? Se había pensado en toda una estructura de incentivos y desincentivos con el tema de las tasas, como contó Carlos, ¿sí? Y le voy contando esto para que ustedes vean que en el detrás de escena las cosas son muy pensadas, aunque después no se vean poco, uno no sabe qué está haciendo la administración del otro lado. Se estaba trabajando, la verdad que un montón. Y el tema de los incentivos, y esto quiero remarcarlo porque si bien funcionan en un momento cuando los desincentivos, sobre todo cuando el pago de tasa en términos económicos, en países como los nuestros, con gran inflación, es como que a veces quedan muy atrás, ¿no? Porque las empresas, al estar afuera, y esta es una crítica, soy muy crítica al sistema, y creo que Carlos también, entonces en eso también hacemos un buen team, estamos todo el tiempo intentando mejorar las cosas que hacemos, siempre encontramos lo que está mal para poder mejorarlo. No siempre es fácil,
poder hacer eso. Las mejoras en el Estado llevan mucho tiempo, tienen sus procesos y su toma de decisiones mucho más extensas que las que tienen del otro lado las empresas. Entonces, en ese sentido, también se vuelve complejo. Actualmente, el mayor inconveniente, no sé si llamarlo inconveniente, pero el mayor reto es hacer frente al volumen con los recursos escasos que mencionaba antes. Aproximadamente, si hoy están asignadas todas las oposiciones hasta enero 2021, ya lo tiene un analista. Eso significa que ya tiene un analista. Como decía Carlos, viene a mi sector una vez que las oposiciones están mantenidas, ¿sí? Y yo asigno analista. Todas las oposiciones hasta enero 2021 ya tienen asignado un analista, ¿sí? Y en ese marco, cada analista tiene aproximadamente, más o menos, entre 750 y 800 expedientes. El mayor volumen entró en pandemia porque fue récord de presentación de marca y también fue récord de presentación de oposiciones y de mantenimientos. Entonces tenemos cerca de 8.000, 9.000 de backlog, ¿no? Entonces, si hoy cada analista tuviese asignado el 100% de todas las oposiciones que existen, cada analista tendría cerca de 1.800 oposiciones más o menos para resolver y hacer el procedimiento de punta a punta. Cuando yo ingresé había 6 analistas, que después se fueron sumando más. Actualmente hay 9 analistas y 3 de equipo administrativo que le hace soporte con tema de constataciones de repente en el registro interno nuestro. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Esto digo números y los digo a grandes rasgos, no lo tomen tan literal porque no me puse a contar, pero es más o menos lo que está en el detrás de escena, para que ustedes magnifiquen lo que significa un analista sentado frente a su computadora todos los días, teniendo que ver cientos de expedientes, ¿no? En ese contexto, ya previendo esto, el tema de la prueba, ¿sí? Y la etapa probatoria fue algo que nos preocupó y de lo que nos ocupamos en su momento, por eso lo que decía Carlos, ¿no? De intentar transmitir de que los agentes no presentaran, ¿sí? Prueba que no fuera conducentes a los argumentos que habían esgrimido, ¿sí? Al momento de presentar la oposición, de mantenerla, o al momento de contestar el traslado por parte del solicitante, ¿no? Por esto. Las complicaciones del sistema que muchas veces uno no es como ojear un expediente, ¿no? O sea, uno tiene que ir documento por documento y ver quizás 500 páginas que las tiene que ver, aunque después no sean necesarias para aprobar, termina siendo un simple cotejo marcario, pero el analista tiene la obligación de ver lo que las partes han presentado. Y aunque parezca que, bueno, mirar 5 o 6 documentos no cambia, 5 o 6 documentos multiplicados por cientos o por miles, se hace un montón de tiempo, ¿no? Entonces, nosotros jugamos mucho con eso, es decir, si intentamos y se hicieron modificaciones al sistema para que se puedan hacer tratamientos por lotes. ¿Qué significa esto? Que yo pueda seleccionar más de un expediente para hacer el traslado a todos juntos si yo los estudié previamente, porque cada clic, cada apertura de expediente, que pueden ser 2 minutos, multiplicado por cientos, se te van días. Entonces, intentamos de todas formas tratar de reducir los plazos, ¿sí? En la diaria de los analistas, también para hacérselo más sencillo a ellos, ¿no? Otra tarea en la que estamos trabajando es intentar identificar aquellos casos que revisten una menor complejidad para poder darle un trámite más acelerado, ¿sí? Si se pudiera. Pero eso se tiene que hacer por base de datos. Imagínense miles de expedientes, muchos miles de expedientes, en los que uno tiene que identificar si de repente están en la misma clase, si tienen una sola oposición y no más de una, si las marcas que se solicita y se oponen son lo suficientemente parecidas como para que con una constatación yo pueda resolver. O sea, un montón de criterios que uno va probando y va analizando internamente, ¿sí?
para ver si es viable identificar aquellas oposiciones que revisten una menor complejidad para poder resolverlo de manera más rápida, ¿no? En todo eso se está trabajando adentro. Definitivamente, en este marco excluimos las clases 3 y las clases 5. Las clases 3 y las clases 5 tienen un tratamiento especial, ¿sí? Tienen un cotejo más restrictivo, ¿sí? Todo esto, y Carlos no me va a dejar mentir, estamos muy influenciados por la vasta jurisprudencia que él mencionó, y esto tiene un poco que ver con la influencia que él mismo dejó en nosotros. Yo en este team era la encargada, como podrán ver, de la parte más operativa, de los chicos del sistema de qué pasa con los plazos y resolver la diaria, y él era un poco el que nos marcaba el norte con, bueno, la jurisprudencia, que no nos podemos olvidar, tratar de seguir los mismos criterios, ¿sí? De estar siempre alineados con esa parte. Entonces, nada, en este sentido hacemos un examen más minucioso, y eso es un poco lo que nos queda hoy. En ese sentido es herencia que nos dejó Carlos en aquel momento. Así que bueno, es como funciona un poco. Yo vengo acá a sumar claramente a lo que Carlos expuso. Este es el detrás de escena, ¿no? Esto es lo que pasa dentro del INPI. No me voy a meter en la norma porque, bueno, primero porque Carlos lo explicó muy bien, y segundo porque no los quiero aburrir con cuestiones netamente administrativas y que ustedes lo deben saber. Y si no, bueno, yo estoy abierta, como Carlos, a cualquier duda o pregunta que puedan tener al respecto, ¿no? Así que bueno, este es mi humilde aporte, espero que les sume, y de nuevo estamos abiertos a preguntas. Gracias a todos, y Mariela, muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Un solo comentario. ¿Está previsto tener un registro de las soluciones que la oficina da a las oposiciones? Una suerte de historial que puede ser separado por clases o general, como para tener, además de los precedentes judiciales, como un registro de todas las soluciones previas que inclusive pueden citarse y relacionarse con los dictámenes respectivos. ¿Está previsto eso? Sí, está previsto, y actualmente desde el sector estamos trabajando con biblioteca. Internamente ya existe ese registro, pero lo estamos testeando nosotros. Como les decía antes, todo tratamos de siempre hacer un testeo previo interno, como para que cuando esto salga la cosa funcione bien. Pero para nosotros de manera interna ya estamos trabajando con biblioteca, ya se pasaron la mayoría, no todos, porque biblioteca también tiene que procesar los dictámenes que nosotros les enviamos para hacer toda la categorización y demás, y la búsqueda con palabras claves, etcétera, que ya es un trabajo de ellos, pero eso está en proceso actual, digamos, y estamos testeándolo cada tanto a ver si funciona. No están todos, y el trabajo todavía no está acabado, y la idea es que en un futuro esto pueda ser también una herramienta disponible para el público, ¿no? Una última pregunta, ¿cuál es tu opinión acerca de las directrices de examen o de estudio de marcas que eventualmente podrían comprender a las oposiciones? ¿Crees que son útiles? ¿Serían útiles? Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Incluso también con Carlos, cuando Carlos estaba adentro, ya se trabajó en algunas guías, que después, de nuevo, ¿no? Muchas veces se trabaja internamente cosas que después por algún motivo no ven la luz, pero internamente hubo proceso reflexivo, ¿sí? Que tenían en miras poder sacar algunas guías para los agentes y demás. Y eso sigue estando, digamos, sobre la mesa. Y de hecho, si en algún momento sale, sepan que con Carlos ya se empezó a trabajar. Pero bueno, pasa esto, ¿no? Muchas veces internamente hay cosas que llevan más tiempo, pero definitivamente estoy convencida de que directrices y guías son fundamentales para el trabajo de los profesionales. Sí, recuerdo en ese sentido el taller que compartimos junto con Eduardo Sanchirico cuando hablamos
con el grupo sobre el tema de las marcas de la clase 5, lo interesante que es ese análisis, y bueno, de alguna manera también Fernanda se refirió a ese particular tema en su tesis. Muchísimas gracias, Verónica, muchísimas gracias por tu claridad y además por acercarnos a todos a algo tan interesante, tan nuevo y que supone además un trabajo tan intenso, tal como lo explicaste vos y también Carlos. Y a continuación les doy la palabra a Eduardo Sanchirico, quien nos va a explicar una situación particular relacionada con un fallo de la Corte Suprema que vino a esclarecer el criterio de novedad y divulgación inocua que durante mucho tiempo se esperó por esa solución, ya que fue un caso que estuvo muchos años en la Corte Suprema de Justicia y el 3 de diciembre de 2020 finalmente esclareció un criterio que venía adoptando la Oficina de Patentes. ¿Me escuchan? No. ¿Me están escuchando? Yo no me veo por eso. Sí, Sí. Eduardo, te estamos escuchando. Bueno, como siempre me pasa en estas charlas, en estas mesas redondas, soy el único no abogado, el único no letrado, no iletrado, pero no abogado. Así que a lo mejor mi aproximación al tema tiene otra nomenclatura, otro tipo de vocabulario, así que cualquier cosa que Mariela me corrija. Bueno, yo me voy a retroceder un poco cuando yo empecé en el INPI, allá por el año 2003, que fue justo cuando se publicaron las directrices de patentamiento. Bueno, yo inicio el periodo de inducción y de formación, y bueno, obviamente las primeras nociones que a un examinador le explica es el concepto de novedad, el concepto de prioridad, las exclusiones y demás. Y aparecía ahí, entre todo eso, el concepto de la divulgación inocua del artículo 5, y que estaba explicado, para mi forma de ver, muy claramente en las directrices de patentamiento que se habían aprobado unos meses antes de que yo empezara a trabajar. Durante esos años hubo muchos casos en los que se presentaban expedientes con invocación de artículo 5 a través de publicaciones previas de patentes. Particularmente siempre eran publicaciones de OMPI, de WO. En ese momento para nosotros los examinadores realmente el artículo 5 era maravilloso en estos casos, porque realmente uno directamente detectaba el arte previo, se veía que había sido presentado más de 2 años antes de la presentación nacional, mencionando la explicación que daban las directrices, y decíamos que la publicación de un boletín de patentes no entraba dentro de los conceptos de publicación inocua del artículo 5, se citaba ese documento citado como un documento X para atacar novedad, y realmente era muy fácil hacer el examen de fondo. Evidentemente era un espejo lo que uno estaba mirando, no había novedad en lo más mínimo en general, a no ser que alguno podría haber habido 2 prioridades en casos particulares, y el trámite seguía, en general se abandonaba o se denegaba. No generaba mucho problema, y tampoco a nosotros los examinadores nos daba mucho que pensar, digamos. Insisto por esto, mi formación científica es más de blanco y negro. Para mí era una excepción muy clara, no había mucho que discutir al respecto, estaba pensado para un inventor que fue un congreso, y que bueno, tenía que hablar de su invento mientras paralelamente presentaba su solicitud de patentes, y bueno, siguió. Hasta que en un momento nos enteramos de que una de estas patentes denegadas, que era particularmente en el área farmacéutica, el área de composiciones farmacéuticas, no era de mi área en ese momento, había iniciado una demanda a través por una denegatoria del INPI, que no había dado lugar a esa invocación de artículo 5.
Supuse que eso iba a ser muy rápido y muy fácilmente confirmado por el Tribunal de Primera Instancia, pero bueno, nos sorprendimos todos cuando Primera Instancia dijo que el solicitante tenía razón y que había que conceder la patente dando lugar a la invocación del artículo 5. Para nosotros fue muy raro. Para mí, personalmente, cuando me lo contaron, digo, pero el juez no tenía idea de lo que era el Convenio de París, no sabía lo que era el criterio de novedad. Bueno, evidentemente había interpretaciones diversas. El tema es que se invocaba el artículo 5, que dice una publicación en cualquier medio, y el reglamento que hablaba de publicaciones en medios electrónicos o gráficos. Entonces el solicitante o el demandante adujo que una publicación de patente entraba dentro de lo que era un medio gráfico, y bueno, en primera instancia se le dio la razón al solicitante. Y bueno, después fue a Cámara, y ahí, bueno, hubo un argumento mucho más sólido, a mi modo de ver en principio, en donde se decía que, bueno, había dos conceptos que se estaban juntando, digamos, uno era de la novedad y otro era la divulgación inocua, y que había que tener en cuenta varias cosas. Por un lado, que el criterio de novedad es universal, que hay un convenio previo que Argentina ha ratificado, que es el Convenio de París, que habla de la prioridad. Ahí tenemos un año de gracia para la presentación en otros países, pero que el concepto de divulgación inocua era un concepto excepcional, era como una ficción en la que decimos, bueno, no miramos el concepto de novedad para este caso, le damos un periodo de gracia, porque este inventor publicó su invento en una revista, lo divulgó parcialmente en un congreso, demás. Entonces ahí la Cámara dice, con un argumento creo yo mucho más entendible, es que no podemos extrapolar esa ficción, esa excepción del análisis de la novedad, que ya viene del Convenio de París, de ADPIC, de nuestra ley, por este artículo que tiene otra finalidad, y que una publicación de patente precisamente es un acto que genera derechos, por decirlo así. A partir de esa publicación yo establezco el arte previo, a partir de esa publicación y me retrotraigo a una prioridad. Esa prioridad es la fecha de corte para el análisis de novedad. Entonces, claramente dice la sala 2, la Cámara, que no podemos considerar una publicación de patente como una publicación que sea inocua en el estudio de una patente. Y paralelamente también habla de que las directrices, porque el solicitante también las criticaba, no van más allá de la ley, sino que hacen simplemente interpretar el concepto que viene ya del Convenio de París, entra en la ley de una forma un poco general y es más explicado en el reglamento. Bueno, así quedó, porque eso después fue recurrido y tuvimos muchos años esperando saber qué pasaba, digamos. Teníamos obviamente el visto bueno, por decirlo así, de la Cámara, pero esa sentencia, esa decisión de la Cámara fue recurrida, y el INPI, digamos, había quedado en un medio gris, en donde, bueno, seguía alegando esto que decía la Cámara, dándole el apoyo a la postura del INPI, pero estábamos esperando. Fue un trámite muy largo, el expediente quedó en abstracto, digamos, se vencieron los 20 años de esa presentación, y bueno, finalmente, el año pasado, la Cámara se retrotrajo al criterio de la Corte, se retrotrajo al criterio de la Cámara, y
dio la razón a el argumento que venía exponiendo el INPI desde el momento en que se empezaron a recibir estas patentes con artículo 5 invocando publicaciones previas de patente. O sea que luego casi, yo diría, no sé, no recuerdo el número de la patente, pero yo los primeros expedientes que vi de estos casos fueron allá por el 2005, y después tuvimos muchos más que se fueron denegando y que se fueron quedando firmes en la justicia, dando la razón al INPI, pero el caso primigenio había quedado en la corte y estamos esperando a ver qué pasaba. Y bueno, no solamente le da la razón al INPI manteniendo lo que dice la Cámara, sino que además hubo un dictamen intermedio en donde se da habla a favor de las directrices que, bueno, no hacen más que llevar al idioma de los examinadores, de los agentes y de los inventores los conceptos de la ley para hacerlos mucho más claros. Así que bueno, simplemente es un caso, digamos, para mí muy sencillo, pero que dio mucho que hablar, llevó mucho tiempo y nos tuvo al INPI particularmente esperando, porque habíamos resuelto muchas de estas solicitudes en forma, digamos, negativa, denegándolas. Habían ido muchas de ellas a la instancia judicial y la instancia judicial le había dado la razón al INPI, pero seguía el caso primitivo en la corte, en la digamos, dulce espera, y bueno, digamos, con esta digamos, sentencia de fin de año pasado, podemos decir que el criterio se mantuvo y ha sido digamos, válida todos los argumentos que había presentado el INPI. Así que bueno, simplemente es eso, es una cosa muy, muy sencilla, y para nosotros del lado de los examinadores era muy, muy clara, no daba mucha discusión, pero en el ámbito de la justicia dio mucho que hablar y dio muchas idas y vueltas, y estuvimos, repito, esperando mucho tiempo, porque probablemente pudiera haber sido que la Corte hubiera dicho que no, y volvimos a la primera instancia y tenés que conceder la patente. Así que bueno, para nosotros fue, de cierta forma, un alivio, y me pareció muy lógica la postura de la Cámara, porque si no hubiéramos estado dando un plazo de gracia de 2 años o más, a lo que el Convenio de París dice 1 año. Así que bueno, más o menos es eso, no sé si fui claro o me he ido un poco por las ramas. No sé, Mariela, ¿vos qué opinás? Si hay alguna pregunta, bueno, la respondemos. Fue clarísimo, Eduardo. Una sola cosa fue la Sala 1, Civil y Comercial Federal, no la Sala 2, y lo particular, como decía Eduardo, es que la doctora Ana Julieta, se fueron resolviendo mientras que el expediente se fue a la Corte porque la parte actora interpuso recurso extraordinario federal, se fueron resolviendo otras sentencias que quedaron incluso firmes en base al criterio de la Sala 1, que fue absolutamente esclarecedor y realmente tomó nota de lo que decía de alguna manera Eduardo. El artículo 4 del Convenio de París es de alguna manera una de las normas más importantes relacionadas con la internacionalización del sistema de patentes, es el que marca una cuestión muy clara para el examen de patentes, como el tema de el límite en cuanto a la búsqueda, pero que no se podía hacer jugar a la divulgación inocua como para romper ese plazo del año. Pero, como bien dijo Eduardo, esto quedó realmente como en stand-by, porque fueron muchos años en espera, en donde otros jueces, o sea, digamos, otros que no eran los que estaban involucrados en esta causa, Société, se fueron resolviendo en base al fallo que no estaba firme de alguna manera, porque el criterio era óptimo, pero en definitiva quedó realmente confirmado a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que rechaza el recurso extraordinario federal y confirma lo resuelto por la alzada Sala Primera, Civil y Comercial Federal, y además que confirma el criterio del INPI.
y la validez de las directrices. Y por otro lado, me pareció muy interesante el concepto de ficción, digamos, que en realidad yo nunca lo había pensado así, pero el artículo 5 es una ficción como para olvidarnos del criterio de novedad por unos casos muy particulares, pero que no puede ser una regla general, digamos. Perfecto. Y además que es una norma que hay que estudiarla también con un cierto sentido del momento en que fue dictado, porque el convenio de París tiene una historia, tiene un contexto, entonces extrapolarlo a situaciones, si bien tiene vigencia, no se le puede hacer decir lo que no dicen, ¿no es cierto? Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias. Mariela, perdón, dos cositas nomás. ¿Cuál es el fallo? No se dijo. SCRAS con INPI sobre varios, propiedad industrial e intelectual. Es una sigla, SCRAS. Del 3 del 12 del 2020, sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Te agradezco. Y estamos hablando de patentes publicadas, lógicamente, PCT. Eduardo, sí, pero antes, fueron Sí. publicadas antes de la fecha en que se pidió la patente acá. Exactamente, un año antes. La publicación es un año antes y te retrotrae a otro año más de la prioridad. O sea, la prioridad es 2 años antes que la presentación nacional. Sí. Si por lo que fuere no se hubiera publicado, por más que haya pasado el año de prioridad, Podría, si no se publicó antes, no afecta la novedad. Exactamente. Sí. Hay un caso parecido que en general no se presenta como artículo 5, pero da un poco cercano, digamos, que son los casos de las patentes americanas Continuation in Part, que tienen se basan en una anterior con un agregado de materia en la segunda. Cuando a veces se presenta acá como prioridad solamente la continuation, digamos, en general pasa lo mismo y te retrotrae a otro año más atrás y en general hay problema de análisis de novedad. Es distinto el caso, pero digamos, está relacionado porque en general estos artículos 5 son publicaciones digamos, del PCT. Son, digamos, presentaciones nacionales que van a PCT y son publicadas con un WO un año después. Entonces, ¿Se puede aplicar a presentándose polimorfos WO, también eso? agregan un año. ¿Se puede aplicar a polimorfos también eso? A todo. A todo. En general han sido farmacéuticas, pero ha habido después casos en áreas no farmacéuticas. Sé que hubo casos. No sé si llegaron a la justicia, pero fueron denegadas también. En general es cuando se les pierde, se olvidan o se dan cuenta de que una patente que a lo mejor no les interesaba presentarla, después la quieren presentar y sería como una reválida de una patente concedida, en definitiva. Exacto, exacto. Bueno, muchísimas gracias también, Carlos, por incorporar nuevos temas a un asunto tan interesante. Y bueno, finalmente, Luis, te escuchamos que vas a hablar de un caso reciente de la Corte Suprema de Brasil vinculado con también materia de patentes. Gracias, Mariela. Una vez más, muchas gracias por la invitación. Es mucho gusto estar aquí compartiendo la mesa o la pantalla con personas de renombre del área. Voy a hacer un esfuerzo acá para hablar portuñol, porque español para mí no es una lengua que uso, estudié, pero gracias a los viajes para Argentina puedo por lo menos entender un poco y hablar un poquito. El tema es un tema propio de Brasil, una acción directa de inconstitucionalidad en Brasil, que fue juzgada este año, fue iniciada en septiembre de 2016 por el Procurador General de la República de Brasil
y fue juzgada solamente este año y en mayo de este año. Entonces la discusión se encerró y podemos hablar libremente de la discusión. Yo tengo una predilección por el tema, no solamente porque trabajo con litigios de patentes en Brasil, mas porque también yo tuve la oportunidad de trabajar específicamente con esta acción en Brasil, en nuestra oficina que representó a asociaciones en Brasil que participaron de la acción como amicus curiae. Creo que la pronuncia es esa, amicus curiae. Y entonces, asociaciones como Interpharma, la hermana de KM, hizo una pesquisa acá, como KM ahí, ASIPI, AMPEI y CropLife fueron algunas de las asociaciones que intervinieron en la acción directa de inconstitucionalidad. Al todo fueron cerca de 14 asociaciones en Brasil que participaron de la acción. ¿Y por qué? Porque es una acción de gran impacto. Cerca de miles de patentes y pedidos de patentes fueron impactados, afectados por el juzgado. Y por eso todo lo interés de la sociedad, de las asociaciones de distintos sectores en Brasil, no solamente de lo sector farmacéutico, que es un sector muy importante, con mucha plata, y por eso hubo acá una polarización entre las empresas y asociaciones de medicamentos genéricos y el otro lado de las multinacionales de pesquisa. Pero al final el impacto era para todos los sectores, de agricultura, farmacéuticos, telecomunicaciones. ¿Y por qué? Porque la acción directa de inconstitucionalidad tenía como objetivo declarar inconstitucional el plazo mínimo de vigencia, de duración de patentes en Brasil. En Brasil, nosotros tenemos un plazo regular de 20 años contados de la fecha de la presentación del pedido de patente en el INPE, 20 años, ¿no? Pero nosotros tenemos un plazo mínimo de 10 años contados de la fecha de concesión de la patente. Me refiero acá a la patente de invención. 20 años, la patente de modelo de utilidad son 15 años de la fecha de presentación y el plazo mínimo sería de 7 años contados de la fecha de concesión, el párrafo único. Y este plazo mínimo fue interpretado como un plazo inconstitucional por el Procurador General de la República y después por los jueces del más alta Corte de Brasil, Supremo Tribunal Federal, es el Tribunal Federal de Brasil, porque en resumen, el plazo indefinido de validez de las patentes no sería coherente con la propiedad industrial, violaría el principio da temporalidad, una vez que el plazo de protección variaría de acuerdo con el atraso del INPI en Brasil, la duración del examen. Entonces, no tendríamos como saber hasta cuándo el plazo duraría, porque dependería de la duración del examen. Este plazo mínimo de 10 años contados de la fecha de concesión también causaría daños a los derechos sociales, a la orden económica, afectaría a los consumidores, porque al final los precios de los productos patentados no serían bajados, serían siempre más altos debido a los patentes que tenían plazos más largos. Y por eso el Tribunal Federal decidió que la norma es inconstitucional, pero
antes de la decisión hubo un largo camino, ¿sí? Un largo camino entre 2016 y 2021, mayo de este año. El Congreso Nacional participa de las acciones directas de inconstitucionalidad en Brasil. El Congreso hizo una defensa, lo contestó a la acción directa de inconstitucionalidad con base en los argumentos de que el párrafo único respecta la Constitución, respecta a la responsabilidad objetiva del poder público, a libre concurrencia y al final no habría ninguna contradicción para la Constitución brasileña. El INPE brasileño también contestó a la acción y el INPE tenía la opinión de que tampoco el párrafo único del artículo 40 de la Ley de Propiedad Industrial brasileña no era inconstitucional. O que había tal vez era una insatisfacción con el plazo mínimo. Y una insatisfacción debería ser discutida tal vez en el legislativo, el Congreso, y no en una acción directa de inconstitucionalidad, después de 25 años que la ley fue creada en Brasil. Por tanto, nosotros convivimos con este artículo por 25 años prácticamente. Y después de 25 años decidieron que el artículo, la regla sería inconstitucional. Antes de hacer algunas preguntas más sensibles, es necesario también entender cómo se dio la decisión, el juzgado por el Supremo Tribunal Federal. El tribunal entendió que las patentes actualmente en vigor deberían permanecer con el plazo actual de 20 o de 10 años contados de la fecha de la concesión como regla, ¿sí? Pero había dos excepciones. Una excepción con relación a las patentes de la área de la salud, como las patentes farmacéuticas. Estos patentes deberían ser inmediatamente afectadas. Las patentes que después de 14 de mayo de 2021, que tenían 10 años de la concesión, deberían ser reducidas los plazos para 20 años de la fecha de presentación. Esto, claro, causó un impacto muy grande en miles de patentes de la área de salud, no apenas para las patentes de mercado farmacéuticos, pero patentes simples de la salud, el mercado de salud. Y a otra excepción se dio para las patentes que eran objeto de acciones judiciales donde se contestaba, donde se argumentaba que el plazo sería inconstitucional. No importaba si la patente era del mercado farmacéutico o de la salud, pero si había una acción judicial en mayo, 14 de mayo de este año, en que se contestaba el plazo de la patente, por qué sería inconstitucional, esta patente también fue afectada, impactada por el juzgado del Tribunal Federal brasileño. Bueno, eso es un resumen muy rápido y las cuestiones que se ponieron era una que yo ya anticipé, que era por qué después de 25 años se llegó a la conclusión de que la ley sería inconstitucional, qué pasó,
durante los 25 años. La otra pregunta sería, o que generou, o que gerou esta discussão? En la realidad, la discusión se emergió porque el INPE brasileño atrasa mucho el examen de los pedidos de patente. Esta es la gran causa del problema, por eso es que la acción fue presentada perante el Tribunal Federal. ¿Y por qué no solucionar la cuestión por medio del Ejecutivo, por políticas públicas, una eficiencia mayor del INPE, contratación de examinadores, en fin, por otras vías que no el litigio. Esa era una pregunta que quedó sin respuesta, pero pienso que es algo muy razonable. Para evitar la acción, deberías intentar la primera solución, que es esa. La otra pregunta también muy interesante es, hubo nosotros llamamos de modulación de los efectos de la decisión. La regla era que solamente nuevos pedidos de patentes serían afectados por la decisión. Entonces, todos los pedidos de patentes después de mayo de este año que fueron concedidos, tendrían el plazo de 20 años de la fecha de presentación. Pero el tribunal decidió que algunos sectores serían diferentemente afectados, como el sector de salud. ¿Por qué hizo eso? Y algunas personas entienden que esta diferenciación, esta distinción viola el acuerdo TRIPS, porque las patentes deberían ser tratadas igualmente de todos los sectores. Entonces, es también una pregunta que muy interesante, creo. Y otra discusión muy interesante y acá más detallada es durante el juzgamento hubo una interpretación del tribunal. El Tribunal Federal no es familiarizado, conocedor de asuntos de propiedad intelectual. Ellos juzgan una serie de temas muy distintos y propiedad intelectual no es el primero, segundo o 10º tema. Hay otros muy más corriqueiros que ellos juzgan más costumeramente. Y ellos hicieron una interpretación de la ley, del plazo, muy sensible, que es esa. Segundo los jugadores, desde la presentación del pedido de patente perante el INPE brasileño, el titular tendría el derecho de enforcement desde la presentación, pero la ley brasileña concede, garantiza este derecho solamente después de la concesión. Pero ellos hicieron una interpretación como que después que la empresa o alguien deposita un pedido de patente, está garantizado que vas a ser concedido y hay un efecto psicológico que es como nadie van a comercializar, producir un producto que está cubierto por el pedido de patente. Es un concepto equivocado, pero en la visión de los juzgadores es práctico. Entonces, para quien es de la área de propiedad intelectual, esta interpretación fue muy dolorida, no sé cómo decir, fue muy malo, muy malo.
pero el Tribunal Federal es un tribunal, como dijo, no es conocedor de la propiedad intelectual y es un tribunal muy político. Ellos deciden y juzgan los temas muy basados en los efectos sociales, prácticos de las acciones. Bueno, eso solamente un resumen. Quedo acá pronto listo para las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Luis, por tu claridad. Y voy a emplear una palabra que vos utilizaste, me parece muy bien, la palabra sensible. ¿Vos crees que este pedido de inconstitucionalidad y la resolución que se dio a ese pedido, ¿tuvo algún impacto en esto, el tema de la pandemia? Sobre todo por el tema de los medicamentos? ¿Qué pensás? Sí, buena pregunta, porque este tema de la pandemia emergió durante la tramitación de la acción y, Sí, la verdad, potenció. Exactamente. Esa palabra, por la potenció. pandemia es que el trámite se dio más rápido, y la cuestión emergió más fuerte. Y las asociaciones de genéricos, de medicamentos genéricos en Brasil, claro que aprovecharon la oportunidad para empezar nuevamente a discutir, para a acelerar el julgamento. Fue una oportunidad y creo que hubo por los jueces, hubo discusiones sobre la pandemia y una de las opciones, uno de los jueces afirmó, dice que la modulación debería se realizar en función de la pandemia. Por tanto, solamente las drogas, los medicamentos que son utilizados en la pandemia deberían ser impactados inmediatamente por el juzgado y no otros. Por tanto, hubo una discusión sobre la pandemia. Muy bien, muchísimas gracias, porque tuve presente que hay un medicamento que se cita, porque además yo tengo que mencionar necesariamente el tema de Brasil, siempre te cuento, Luis, está muy presente en nuestra materia y nosotros tenemos el gusto y el privilegio de que hay un matrimonio que nos acompaña siempre, y una de la doctora Tatiana de Carvalho, ella es brasilera y ella tuvo la gentileza de traducir esta decisión, y allí yo anoté que había una patente de un medicamento japonés que se cita Favipiravir, y que de alguna manera aparece que este tipo de medicamentos podrían tener un impacto en lo que hace a la pandemia. De hecho, después le pregunté a Eduardo sobre este medicamento, entonces tuve la sensación que la discusión se filtró y produjo un impacto, porque esto venía de hace un tiempo, ¿no es cierto? Y de repente la situación de pandemia irrumpe y también impacta en esta decisión. Sin duda, sin duda. ¿No es cierto? Sin duda. Como falei, la pandemia fue una oportunidad de las asociaciones de medicamentos genéricos de retomar la discusión con el tribunal en un momento muy propicio para ellos. Lógicamente que yo representé la otra parte, ¿no? Pero yo sentí eso, que nosotros estábamos en una uphill battle por causa de la pandemia, más fragilizados. Y no solamente este medicamento, como un medicamento llamado Rivaroxabana, de Bayer,
fue muchas veces citado, mencionado por el tribunal, un medicamento de Bayer, creo, porque había una grande empresa brasileña que se llama IMS, que quería vender el medicamento, el genérico, y Bayer tenía la patente, y por causa de lo juzgado, el plazo de la patente se redujo y la empresa brasileña puede comercializar. Creo que Eduardo me gustaría Yo hacer quería, una pregunta. me pareció muy interesante este caso, porque nosotros siempre acá vemos lo que hace Brasil, y a mí me parecía siempre muy raro que no pasara nada con todo esto, que se empezaron a mandar las solicitudes a la Anvisa y quedaban frenadas ahí. Entonces ahora, viendo todo esto, entiendo, si había una interpretación de que la solicitud per se daba protección, al solicitante le convenía que la oficina se tomara mucho tiempo y después darle más plazo. En definitiva, había un evergreening producido por el Estado y no un evergreening producido por los laboratorios farmacéuticos. O sea, me pareció muy interesante. Lo que no sé si después, tal vez acá en Argentina había habido un problema porque hubo como discriminación entre áreas, digamos. Se trató el área farmacéutica de una forma diferente a otras áreas, y eso, digamos, según nuestra ley no se podría, bueno, digamos, y la ALPI creo que tampoco lo permite. Pero, digamos, me pareció muy interesante porque en realidad el atraso de la oficina era en ventaja del solicitante. Sí, sí. Luis, Sí, claro. una aclaración sobre ese mismo punto. Yo entendí tal vez lo contrario. Es decir, yo entendí que esta interpretación del fallo hacía que si yo hoy presento una solicitud de patente, yo puedo tomar medidas y hacer reclamos para terceros desde que la presento hoy. Sí. No que eso era en el pasado y que ahora dejó de existir. Porque tal vez es la parte más sensible del fallo, por eso te pido precisiones sobre eso. Claro. Como regla, siempre el derecho, acá en Brasil, siempre fue así, el derecho de enforcement emerge, nace con la concesión, y hay una retroactividad para la fecha de depósito, de presentación. ¿Sí? Pero de acuerdo con el extinto párrafo único, si tu pedido de patente tardó más de 10 años, invenciones, patente de invención, más de 10 años en el INPE, tu patente no tendrá más los 20 años de la fecha de presentación, pero 10 años de la fecha de concesión. Pero hay un artículo en la ley, artículo 44 de la ley de patentes de propiedad industrial en Brasil, que establece que el titular de patente tiene el derecho de reclamar una indemnización, como damages, retroactivamente hasta la data de publicación del depósito de patente. Y ahí que hubo una discusión, y por eso que el tribunal entendió que desde la presentación del pedido de patente, el titular ya podría ejercer el derecho. Pero en realidad lo que existe es, el derecho nace con la concesión. Hasta la concesión, nosotros somos una oficina de PI, no podemos hacer nada. Podemos enviar una warning letter para informar el infractor que un día la patente va a ser posiblemente concedida y yo tendría derecho de indemnización. Pero ahí hay una otra información importante, que en Brasil los tribunales brasileños no te dejan reclamar más de 5 años retroactivos de indemnización. Entonces, el examen del pedido de patente tardó más de
12 años, 15 años que existe acá en Brasil, podrías apenas reclamar, rehaber 5 años retroactivos de la infracción en términos de indemnización. Entonces, es un poco complejo. No sé si esclarecí, Carlos. No, es confuso porque, por lo que dice el fallo, aparentemente, el fallo parecería que a un solicitante de una patente en trámite le permite hacer el enforcement de su patente. Sí. No sé cómo se resolvería en la práctica, pero yo puedo presentar una solicitud de patente farmacéutica, digamos una vacuna contra el COVID, presento la solicitud y empiezo a perseguir a todos. Y mientras tanto lo único que hago es tratar de demorar el trámite lo más posible, como bien dijo Eduardo, haciendo una especie de evergreening que me permitiría esta interpretación del fallo. Y no solamente eso, sino que además a mí no me convendría que el INPI resolviera antes de los 20 años. Yo esperaría que pasaran los 20 años y pasados los 20 años pido que se declare, no me la pueden denegar, no me la pueden conceder, que se declare innecesario expedirse sobre eso, pero yo tuve una patente durante 20 años. Sí, patente de hecho. Y una patente de hecho, no sé, es rarísimo. Sí. Con relación al ejercicio del pedido de patente en Brasil, hubo empresas que intentaron hacer eso, creo que pocas veces, como 3, 4 veces. El resultado fue que no es posible hacer el enforcement de un pedido de patente de Brasil. Lo que es posible es pedir después la indemnización, un pagamiento por la infracción, pero de nuevo, los tribunales brasileños, el Tribunal Federal no lida con el tema de indemnización, pero los tribunales inferiores fixaron el entendimiento que solamente por 5 años para atrás se puede pedir la indemnización. Entonces, yo concordo que el atraso de INPI era insustentable, no podría ocurrir esto, tenía que ser resolvido. El problema es que no sé si fue la mejor forma de resolver el problema. Entonces, bueno, y ahora nosotros en Brasil discutimos o qué hacer cuando el INPI atrasa más de 10, 12 años, o qué hacer con las patentes, porque nosotros no conseguimos la indemnificación por tanto tiempo. Y la novedad acá en Brasil, no hay PTA, PTE en Brasil en la ley, los ajustes, las extensiones de patentes, pero la novedad es que algunas empresas están empezando a proponer acciones judiciales. Este es muy nuevo, muy reciente, pidiendo a los tribunales, a los jueces, que los compensen por el atraso, individualmente, en cada caso, en cada patente. Por tanto, si una patente tuve 3 años de atraso, yo quiero 3 años más. Es como un PTA, como un Patent Term Adjustment. Eso es la novedad acá en Brasil. Los 2, 3 últimos meses nosotros actuamos en acciones judiciales con este tipo de solicitación. Luis, te comento algo. En Argentina, si bien no se ha hecho lugar, alguna vez cuando se hace una demanda contra una denegatoria de patentes, se pide que se revoque la denegatoria y que en su caso, por el lapso de tiempo transcurrido extenso en el trámite, se conceda una extensión. Nosotros no tenemos una extensión de plazo de vigencia por duración del trámite. Y otro recurso que se utilizó en Argentina
fue la interposición, en algún momento eran varios, de recursos de amparo para que las patentes sean efectivamente examinadas. Porque bueno, las oficinas latinoamericanas en general, al igual que en Brasil, existe un retraso en los trámites. Muchísimas gracias por tu presencia y tu presentación. Y yo tengo una pregunta aquí para Fernanda Gianfagna, sobre el tema de las marcas, y la pregunta es la siguiente, que la ha hecho uno de los asistentes a esta reunión. Si el organismo encargado de conceder los registros sanitarios en Uruguay efectúa algún control sobre las marcas que identifican los productos farmacéuticos, o es una cuestión privativa de la oficina de marcas, o si no es necesario denunciar la denominación comercial del producto, o sea, habla de una especie de interrelación de la oficina de marcas de propiedad intelectual y si hay relación con la oficina que hace la aprobación sanitaria. No, en Uruguay no existe esa interrelación. Lo que hacemos nosotros es controlar la marca, si concedemos o no, pero ahora empezaron mis perritos. En realidad se ponen en las cajas, obviamente, el nombre de la marca y el genérico debajo, ¿no? Pero no hay esa relación entre los comités, y no hay relación entre muchos registros que tendríamos que tener relación, lamentablemente. Por ejemplo, un registro de sociedades tampoco lo tenemos, un registro de pymes tampoco tenemos esa interrelación. Somos un registro muy cerrado, y entonces nos abocamos a estudiar una marca si es que nos presentan la solicitud, porque el registro de marca no es obligatorio. Si se registra así, después el uso, actualmente por el artículo 19, es obligatorio. Perfecto, perfecto. Y con respecto a lo que dice Fernanda, muchas gracias. El trabajo de Freddy Sánchez Merino, de Colombia, sobre las marcas de productos farmacéuticos, un remedio para su regulación, él habla de la interrelación que, a su entender, tendría que existir entre las oficinas de marcas y las oficinas de aprobación de la comercialización de los medicamentos, y que hasta que eso se efectivice, son varios los autores que hablan de ese tema, es necesario la aplicación de un principio de precaución mayor en el estudio de las marcas, que en definitiva en el caso, por ejemplo, de la República Argentina, es algo que si bien con variantes en determinadas salas y de acuerdo a los momentos, se ha señalado ese punto, que las marcas de productos farmacéuticos reclaman un principio de precaución más acentuado. Bueno, yo les agradezco muchísimo a todos. No sé si alguno de los asistentes a esta mesa quiere hacer algún comentario más. Yo simplemente me despido agradeciendo su presencia, la precisión y la calidad de las presentaciones, y esperando que nos reunamos nuevamente en otra oportunidad para tener intercambios tan fructíferos y tan interesantes. Una de las cosas que ha dejado la pandemia positiva, me parece, es esta posibilidad de vincularnos de una manera simple y que realmente es muy provechosa para nosotros. Para mí en particular ha sido una experiencia muy, muy buena, y que nuevamente agradezco a todos por su tiempo y por la calidad del trabajo desarrollado. Muchísimas gracias. No sé si alguno de ustedes tiene algo más para agregar. No, solo agradecer la posibilidad de participar acá. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Mariela. Un gusto. Bueno, gracias especiales e infinitas a todos y cada uno de los participantes, Fernanda, Luis, Eduardo, Carlos, Verónica, y desde luego a Mariela por todos tan generosamente participar en esta invitación, y la verdad que fue una charla buenísima, súper interesante, y bueno, nos veremos en otra oportunidad.
el año que viene seguiremos con el workshop, ojalá que tengamos el seminario internacional presencial que veníamos haciendo antes de la pandemia, y de nuevo, gracias de parte de todo Flaxo y de toda la maestría en propiedad intelectual. Gracias a Gracias a todos. ustedes. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Chao. Hasta la próxima, muchas gracias.